¿Por qué no son claros y dicen, en efecto, vamos a subir al 15%? Ahora resulta que no, que es al 13%, y después no, que sí, que es al 15%. ¿Qué estamos lanzando la pelotita para ver cómo nos va? A ver, ¿cómo? Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, transporte público no paga IVA. Perfecto, todo está muy bien, señor presidente. Y la gasolina sí paga IVA, ¿no es cierto? Y las llantas sí pagan IVA, ¿no es cierto? Y el mantenimiento de los vehículos sí pagan IVA, ¿no es cierto? Y usted no sabe que cuando eso paga IVA, todo eso se traslada al costo de la canasta básica porque transportan los alimentos para las personas, para que las personas puedan comprar en los diferentes mercados y supermercados del país. Y ahora resulta que con el aumento del IVA, usted indirectamente va a subir el costo de la canasta básica. Pero eso es lo que no les quiere decir a los ecuatorianos. ¿Qué está pasando con respecto al IVA? Hasta el 7 de marzo, la Asamblea Nacional tiene la obligación de dar un dictamen favorable o en contra sobre la decisión del presidente Daniel Noboa con respecto al incremento del IVA del 12 al 13%. Sin embargo, a día de hoy todavía la Asamblea no ha logrado tener un consenso sobre qué es lo que va a hacer con respecto a este dictamen. Y si hasta el 7 de marzo la Asamblea no logra tener un consenso, el 8 de marzo se termina el plazo y entra un proceso de allanamiento tácito. Es decir, que no importa lo que la Asamblea piense, el IVA al 13% va porque va. Ante la falta de pronunciamiento de la Asamblea, se sobreentiende que la Asamblea está aceptando el veto parcial del presidente. Y posteriormente a esto se dispondrá la publicación en el registro oficial. Y una vez que esto se publique en el registro oficial, queda a discreción del presidente si se mantiene al 13% o lo sube el IVA al 15% como era su propuesta inicial. Esto sucederá bajo un dictamen del Ministerio de Economía donde le envíe un informe al presidente y le diga que en efecto necesitan subir el IVA del 13 al 15%. Y el presidente será quien tome la decisión sobre si el IVA sube o no al 15%. Pero ahora lo que tenemos que entender es realmente qué es lo que está pensando el gobierno con respecto al IVA. Si al gobierno le interesa subir el IVA al 13% en beneficio y en pro de los ecuatorianos, o si al presidente le interesa subir el IVA al 15% en beneficio de, bueno, veremos en beneficio de quién es después. Y una vez que esto esté inscrito en el registro oficial en marzo, el impuesto lo vamos a sentir a partir de abril, a partir del 1 de abril. Porque el impuesto es un valor que se paga progresivamente al final de cada periodo. Entonces, en este sentido, el impuesto se graba en marzo y a partir del 1 de abril es donde los ecuatorianos vamos a empezar a sentir los efectos de este nuevo impuesto del 13% o el impuesto que el gobierno esté pensando aplicarnos a los ecuatorianos. De manera que queda súper claro en este momento que el IVA va al 13%. Sin embargo, queda la opción de que el presidente pueda subirlo al 15% si él quiere o no. Para este efecto hay que tomar en cuenta que el presidente Daniel Noboa a día de hoy se encuentra con el 70 y el 80% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vamos a ver ¿qué es lo que sucede en el transcurso de estos días con sus nuevas decisiones con respecto al incremento del IVA? Bien, hasta ahí todo está perfecto, pero ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, vamos a enterarnos de qué es lo que está pensando el gobierno con respecto al incremento del IVA. Para esto vamos a ver qué es lo que dicen sus voceros, el ministro de Economía, sus voceros de comunicación e incluso el mismo presidente con respecto a qué es lo que debe suceder o qué es lo que va a pasar con el tema del incremento del IVA. Y para esto tenemos la declaración inicial que dio el ministro Juan Carlos Vega Malo. Aquí está. Vamos a empezar desde el primer momento con el IVA al 15%. No son palabras mías, son palabras del ministro Juan Carlos Vega, quien es el que dice que en efecto el IVA sube no al 13 sino al 15%. Vamos a escucharlo. Cabe recalcar que el IVA todavía no está incluido, los 3 puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma porque
de acuerdo a la ley, tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia para poder incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial, se incluirán los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. Que eso significa que va a pasar el 8 de marzo después de que la Asamblea no se haya allanado al veto enviado por el presidente. ¿Van a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. El IVA entre en vigencia y comience a recaudar desde abril. Lo dijo, van a empezar con el IVA al 15%. Aquí no hay y no se está hablando de un 13% como fue la propuesta inicial del presidente Noboa. Van a empezar con el IVA al 15%. Esa es la decisión del gobierno dicha por el ministro Juan Carlos Vega. Sigamos escuchando. Primero tiene que publicarse en el registro oficial el veto, convertirse en ley, se emitirá el informe del Ministerio de Economía y Finanzas como rector de las finanzas públicas con su informe sobre la emergencia fiscal que vivimos y se incrementará el IVA al 15%. Como todas las medidas que está tomando este gobierno, no afectará a los más necesitados. No afectará a los más necesitados. ¿Será eso cierto? Creo que no se dan cuenta del alcance de lo que tiene el incrementar el IVA en 3 puntos. Sigamos escuchando. No se tocará la competitividad de la economía y se enfocará siempre para proteger a los más necesitados. Según ellos, no afectarán a los más necesitados. No afectarán a los más necesitados, pero yo quiero saber cómo entonces van a ser las personas que no tienen trabajo, que viven con ingresos mínimos diarios de $1, de $2, de $3 al día y son familias completas. ¿Cómo van a ser esas personas para poder sustentar la canasta familiar que va a subir con el incremento del IVA? ¿Cómo no vamos a afectar a las familias cuando realmente el incremento del IVA va a afectar a los víveres que están incluidos de primera necesidad en la canasta básica? Sin embargo, vamos a continuar viendo lo que dice ahora el secretario de Comunicación de la Presidencia. Así que vamos a escuchar qué dice el señor Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia, del Gobierno, con respecto al asunto del incremento del IVA. Lo que estamos entendiendo en este momento es qué es lo que está pensando la cúpula del gobierno con respecto a lo que quieren hacer con el incremento del IVA. Va del 12 al 15%, señor secretario. Todos tenemos que hacer esfuerzos, Todos tenemos que hacer esfuerzos. los gastos que tenemos en seguridad son altos, el déficit que hemos recibido es sumamente alto. Dentro del mismo marco que acabo de decir, el Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. IVA al 15. Efectivamente, el ministro de... A ver, ¿cómo? Repita por favor lo que dijo. IVA al 15. Efectivamente, el ministro de Finanzas lo ha confirmado así esta mañana. ¿Cuánto es el monto del presupuesto general Los para el... temas, yo dejaría, como soy respetuoso de las instancias, los temas específicos, lo que sí le podría decir, esto corresponde, quizás. Exacto. Si mal no recuerdo, no soy técnico en economía, pero el 90% más o menos de los ingresos y de los egresos del Estado se concentran en seguridad, educación y salud. Gracias. Y sistemas de justicia. Muchas gracias, señor secretario, muy amable. Gracias. El secretario de Comunicación dice que el IVA va a subir al 15%. ¿Y dónde está la propuesta que dijeron que el IVA iba a subir solamente al 13%? Se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y ahora sale el viceministro a decir que no es al 15%, es al 13%. Vamos a escuchar lo que dijo ahora el viceministro. Entonces, si la ley entra a publicación, la tarifa es 13%, de forma automática. Eso es lo que acontecería si los supuestos de cumplimiento para la publicación en registro oficial se cumplen. A ver, ¿qué es lo que está diciendo el viceministro? Vamos a ver.
Si la ley entra en vigencia, entra directamente al 13%. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder si todo se cumple en orden. Pero, entonces, eso está diciendo el viceministro. ¿Y ahora y lo que dijo el ministro? Sigamos escuchando. Luego está la segunda parte de la reforma que menciona que el presidente puede fijar una tarifa hasta el 15% con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que justifique la condición. Eso ya lo sabíamos. Con un informe del Ministerio de Economía, el presidente puede subir la tarifa del 13 al 15%. La pregunta es, pero, y volvemos a lo mismo, ¿qué dice el ministro? ¿Van a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Ahí está. El ministro dice que va a enviar el informe para empezar con el IVA al 15%. Así o más claro. Activamente la exitosa campaña. Empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Solo cuando la ley esté publicada y se genere una evaluación entre la Presidencia y el Ministerio de Finanzas, uno podría confirmar si se pide o no se pide los puntos adicionales en el impuesto al valor agregado. Ahora, para el Ministerio de Economía y Finanzas es una obligación siempre tener valoraciones listas de ser requerido cuando llega a darse el pedido por parte o de nuestra autoridad o de la Presidencia de la República. A ver, señor viceministro, si se pide o no se pide, bueno, ¿qué mismo? ¿Es merengue o no es merengue? El viceministro está diciendo que sí, que probablemente, que quién sabe, que ya veremos. Mientras que el ministro está diciendo que no, que se va directamente al 15%. Entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿Qué es lo que están haciendo con el pueblo? ¿Por qué no son claros los de la cúpula del gobierno y dicen, bueno, esto es lo que queremos hacer? Daniel Noboa se está jugando ese 80% de aceptación que tiene en este momento del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no son claros y dicen, en efecto, vamos a subir al 15%? Ahora resulta que no, que es al 13%, y después no, que sí, que es al 15%. ¿Qué estamos lanzando la pelotita para ver cómo nos va? Políticamente estamos lanzando dos globos. El que se revienta, ese ya no lo cogemos. Si la gente empieza a hacernos problema por el 15%, entonces no, vamos al 13% nomás. Pero si la gente no hace problema por subir al 15%, entonces dele, nos vamos con el 15%. Sin embargo, si la gente reclama el 15%, entonces no, ahí sí quedémonos nomás con el 13%. Y yo como gran presidente entonces estoy haciendo lo que el gobierno, para lo que fui elegido, que es para el pueblo y por el pueblo. ¿A qué estamos jugando? Sus voceros, señor presidente, están diciendo una cosa y sus mismos voceros se están contradiciendo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de confundir al pueblo. El Ministerio de Economía y Finanzas necesita tener valoraciones listas. Y el ministro de Economía dijo, vamos al 15%. Ahí está la respuesta. Ya las valoraciones están listas, entonces ya no hay el 13%. ¿Por qué intentan engañar al pueblo? No es al 13%. Y para terminarla de fregar, resulta que el presidente Daniel Noboa, quien, sin desmerecer el hecho de que haya nacido en un lugar con una buena posición económica, no está considerando el hecho de que hay personas que no tienen lo que él tiene. Esa estabilidad económica, esa facilidad de poder hacer las cosas en el momento que él quiera, como él quiera, cuando quiera. Esa facilidad de poder comer lo que se le dé la gana a la hora que quiera. Hay gente que en el Ecuador no tiene esa facilidad. Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. A ver, ¿cómo
Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, transporte público no paga IVA. Perfecto, todo está muy bien, señor presidente. Y la gasolina sí paga IVA, ¿no es cierto? Y las llantas sí pagan IVA, ¿no es cierto? Y el mantenimiento de los vehículos sí pagan IVA, ¿no es cierto? Y usted no sabe que cuando eso paga IVA, todo eso se traslada al costo de la canasta básica porque transportan los alimentos para las personas, para que las personas puedan comprar en los diferentes mercados y supermercados del país. Usted no sabe, señor presidente, que eso afecta indirectamente la subida de precios de la canasta básica. No, pero no paga IVA, no importa. Eso no paga IVA, eso es lo que el pueblo quiere. Y seguimos con el discurso del engaño. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y servirse el plato que más les agrade. Eso sí paga IVA, presidente. Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Presidente. A ver, ¿cómo? Los invito a trabajar las mismas horas que estamos trabajando nosotros en el gobierno. Hay personas, presidente Noboa, que trabajan 16 y 18 y a veces hasta 20 horas al día. Y así no les alcanza todavía para poder comer o para darles de comer a su familia. ¿Cuántas horas trabajan? ¿8? ¿10? Porque usted tiene su familia, porque usted tiene sus proyectos, porque usted tiene sus aspiraciones. Eso está muy bien para usted, presidente Noboa. Pero hay personas que no les alcanza esas horas de trabajo porque los pagos que tienen que asumir por esas horas de trabajo no les da para poder sustentar a su familia. Y ahora resulta que con el aumento del IVA, usted indirectamente va a subir el costo de la canasta básica. Pero eso es lo que no les quiere decir a los ecuatorianos.